Hola, ¿qué tal? Yo soy Elogiado, estoy nuevamente ahí contigo y en esta ocasión vamos a hablar de lados y funciones trigonométricas. Más bien vamos a hablar de los lados de un triángulo rectángulo y su relación con las funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a explicar aquí? Bueno, primero que nada vamos a hablar del triángulo rectángulo, el cual ya prácticamente deberías de conocer bien qué es y cómo se conforma. Pero bueno, aquí una explicadita rápida. El triángulo rectángulo contiene tres ángulos y tres lados, en donde uno de sus ángulos tiene que tener 90 grados. Los otros dos ángulos se van a compartir los otros 90 grados. Entonces, para aquí vamos a nombrar los lados del triángulo como A, B y C, y uno de sus ángulos lo vamos a nombrar como B mayúscula. Ok, ahora, ¿de qué vamos a hablar aquí? Bueno, vamos a ver cómo o qué relación hay entre los lados de un triángulo con el ángulo y las funciones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a hablar de eso, entonces, pero antes de entrar o cómo surgen las funciones trigonométricas, aquí vamos a combinar los lados en forma de división de parejas, haz de cuenta, C con B, B con A o A con C o diferentes combinaciones. O sea, al realizar esas combinaciones en forma de fracción de los lados, obtenemos lo que son 6 razones diferentes. Estas 6 razones son las que podemos observar aquí: B sobre C, A sobre C, B sobre A, C sobre B, C sobre A y A sobre B. Ahora bien, estas razones van a solamente depender del ángulo que tengamos en el triángulo rectángulo. O sea, no va a depender, o sea, la cantidad de aquí no va a depender del tamaño del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? De que si tú tienes un triángulo más grande, este triángulo es más grande, pero tenemos el mismo ángulo, si tú haces B sobre C y también haces B' del otro triángulo sobre C', te va a dar exactamente la misma cantidad. O sea, van a ser lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque tenemos el mismo ángulo. No importa que el triángulo haya crecido o hayas aumentado su tamaño, pero hayas mantenido el mismo ángulo, esto va a ocasionar de que esto siempre se cumpla, por lo que el tamaño del triángulo no va a ser lo que la dependencia de estas razones. O sea, ¿a qué voy? Si nosotros damos cantidades a estos dos triángulos, observemos, pero el triángulo rectángulo va a ser un triángulo que contenga 60 grados. Si aquí tiene 60 grados, vamos a dejar el otro que es de un tamaño mayor también de 60 grados. Y le damos diferentes cantidades a lo que es el triángulo pequeño y también diferentes cantidades a lo que es el triángulo más grande. Aclaro, estas cantidades son redondeadas, por lo que si haces las operaciones podría salirte alguna leve diferencia una de otra de estas operaciones. Entonces, si nosotros sustituimos estas cantidades que tenemos aquí, como en el caso de B sobre C, agarramos B y le dividimos C, nos va a dar una determinada cantidad. Y si agarramos lo que es B también del triángulo más grande y lo dividimos entre C del mismo triángulo más grande, nos daría la misma cantidad que nos va a dar en el triángulo pequeño. Y esto va a suceder en todos los casos de las 6 razones que obtuvimos. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera: 0.86. En el primer caso aquí vemos que es igual, aquí también, aquí también, aquí también. Y esto solamente lo hicimos mediante la división de las razones. O sea, observamos de que entonces lo que vemos aquí es que el tamaño del triángulo no va a importar para la cantidad que vayamos a obtener en las razones, pero el
cambio del ángulo sí va a depender en eso. Si tú ya cambias aquí en vez de 60 a 61, aquí lo dejas a 60 y tratas de comparar las razones, ya van a ser diferentes, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿a qué vamos? Quiere decir que estas 6 razones que nosotros tenemos aquí solamente van a depender del ángulo. ¿Cuál ángulo? Puede ser este o puede ser este, dependiendo al cual estemos haciendo de referencia. Entonces, las 6 razones van a ser dependientes del ángulo, o se puede decir que van a ser funciones del ángulo B. ¿Okay? Y estas funciones se le conocen como funciones trigonométricas, las cuales se van a denominar en este caso de aquí la primera como seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. O sea, las funciones trigonométricas surgen de las combinación de los dos, de dos ángulos, de dos lados, perdón, en forma de una fracción. De ahí surge una función trigonométrica. Ya con esta función nosotros podemos trabajar ya sea o para determinar el ángulo de un triángulo rectángulo o alguno de sus lados, claro, dependiendo de los datos que nos den. También de aquí ya empiezan a surgir las diferentes identidades trigonométricas mediante las combinaciones de estas funciones trigonométricas y el estudio del triángulo rectángulo. Entonces, en resumen, ¿qué son? ¿Cómo surgen las funciones trigonométricas? Bueno, surgen de un estudio del triángulo rectángulo en donde se hace una combinación entre dos de sus lados en forma de una fracción y posteriormente se observa que esa fracción va a ser dependiente del ángulo, no de nada más que del ángulo, y entonces de ahí surgen las diferentes funciones trigonométricas. ¿Ok? Gracias por tu atención, espero y te sirva esta información. Ya sabes, soy Alogiado y nos vemos en la próxima. Adiós.